Bienvenidos al curso sobre conceptos de gestión de riesgo. Este curso ha sido desarrollado por el CIDAP, Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional, y va dirigido a la población de distintos asentamientos humanos que vienen trabajando el tema de la reducción de riesgo. Los temas que vamos a tocar el día de hoy son: ¿qué es la gestión de riesgo? ¿Cómo se define el riesgo? ¿Y cuál es y qué cosa es un peligro natural? Empecemos. ¿Qué cosa es la gestión de riesgo? Se entiende por gestión aquellas acciones que se realizan de manera individual o colectiva para resolver un determinado problema. Y como riesgo, ¿sí? Como riesgo se entiende la probabilidad o posibilidad de sufrir daños por la manifestación de un peligro natural o de un peligro generado por el hombre. Por lo tanto, gestión de riesgo sería las diversas acciones que podemos realizar de manera individual o de manera colectiva con la finalidad de reducir la posibilidad de sufrir daños ante la manifestación de peligros naturales o peligros generados por el hombre. El riesgo existe siempre y cuando exista un peligro. Si estamos expuestos a un peligro, entonces tenemos un nivel de riesgo. Si no existiese un peligro, pues simplemente no tendríamos ningún tipo de riesgo. Ahora definamos qué es un peligro. El peligro también es una posibilidad de que ocurra un evento natural o un evento generado por el hombre, el cual es potencialmente dañino al ser humano. Por ejemplo, un sismo es un evento natural potencialmente dañino para los que vivimos en la costa del Perú. Las lluvias es un evento natural cuando se producen como consecuencia del fenómeno del Niño. Los incendios son eventos generados por el propio hombre, pero que también generan daños a las personas afectadas. Cuando una familia o una comunidad se encuentra dentro del radio de acción o radio de influencia de un peligro, la familia o comunidad está en riesgo. Está en riesgo de sufrir daños o pérdidas cuando ese peligro se manifieste. ¿Cómo reducir el riesgo? Si yo salgo fuera del radio de acción o radio de influencia de un peligro, estoy eliminando el riesgo. Por ejemplo, si yo mejoro las instalaciones eléctricas de mi vivienda, estoy eliminando la posibilidad de que ese peligro, incendio, afecte a mi vivienda. Por lo tanto, estoy reduciendo el riesgo. Otra forma de reducir el riesgo es, manteniéndome dentro del radio de acción del peligro, fortalezco mis defensas para hacer frente al peligro cuando éste se manifieste. Por ejemplo, si reduzco la altura de las pircas de mi vivienda y además lo pañeteo con mortero para evitar que las piedras caigan, estoy fortaleciendo mi vivienda y estoy reduciendo el riesgo de caída de piedras sobre mis vecinos de la parte
baja. La reducción del riesgo básicamente está en nuestras manos. La reducción del riesgo depende de las gestiones que hagamos, ya sea de manera particular o de manera colectiva. La reducción de riesgo está en nuestras manos, ya sea eliminando mi exposición al peligro o fortaleciendo mis defensas para no sufrir daños cuando el peligro se manifieste. Como ya hemos hablado anteriormente, los peligros pueden ser de dos tipos: peligros naturales y peligros antrópicos. Los peligros naturales son aquellos producidos por fenómenos naturales potencialmente dañinos para el ser humano. Los peligros antrópicos son eventos potencialmente dañinos para el ser humano, pero provocados por el mismo hombre. Los peligros naturales pueden ser de tres tipos: aquellos peligros que se generan en la atmósfera, también conocidos como peligros hidrometeorológicos, la lluvia, los vientos, los rayos ultravioleta, etc. También están los peligros que se producen en la superficie de la corteza terrestre, como por ejemplo los huaicos, las inundaciones, los deslizamientos de suelos. A estos peligros se les conoce como peligros relacionados con la geodinámica externa. Y los peligros que se generan en la parte interna de la corteza terrestre, como los movimientos sísmicos, son peligros relacionados con la geodinámica interna de la corteza terrestre. Los sismos son peligros generados por la geodinámica interna de la corteza terrestre. Estos fenómenos naturales se originan en el interior de la corteza terrestre y llegan a nosotros en forma de ondas sísmicas o movimientos de la parte superior de la corteza terrestre. Veamos el siguiente video. Los tsunamis también son fenómenos naturales relacionados con la geodinámica interna de la corteza terrestre. Tsunami significa ola de puerto. El tsunami es una ola de gran tamaño que se forma principalmente cuando se produce un movimiento sísmico en el fondo del mar. Estas olas, al llegar a la costa, incrementan su tamaño y se convierten en olas con un enorme poder destructivo. Observa el siguiente video de un tsunami.
Las erupciones es la expulsión violenta de magma y gases al exterior de la corteza terrestre a través de los volcanes. Esto genera daños severos a las poblaciones que se encuentran ubicadas cerca a los volcanes. Veamos el siguiente video. Este es el volcán Sakurajima en Japón. Anteriormente este volcán se encontraba en una isla, pero debido a una fuerte erupción, su lava desplazó el agua que había entre ella y la península de Ozumi. Esta es una imagen desde el espacio. Aquí fue donde se unió a la península, dejando de ser una isla en 1914. Lo que se escucha es una lluvia de residuos volcánicos arrojados por el volcán Etna. El volcán Etna o Gibelo se encuentra en Sicilia, Italia. Es uno de los volcanes más activos del mundo y esta erupción ocurrió en el 2018. Sus constantes erupciones han hecho que el Etna mida 22 metros menos que en 1865. Ahora, conozcamos los peligros producidos por la geodinámica externa, es decir, aquellos fenómenos naturales que se producen en la corteza terrestre. Veamos algunos de ellos. Caída de rocas. Este fenómeno natural, ¿sí?, se da con mucha frecuencia en zonas de laderas con fuerte pendiente. Este fenómeno natural puede ser provocado por un movimiento sísmico o provocado por lluvias. Los deslizamientos es otro fenómeno natural relacionado con la geodinámica externa de la corteza terrestre. Los deslizamientos son fenómenos naturales en donde una gran cantidad de masa de suelo se desliza de manera no violenta hacia la parte baja de la ladera.
arrastrando todo lo que exista en su superficie. Incredibile, di drammatico. Madonna! È pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna santissima! Guarda come si muove! Otro fenómeno relacionado con la geodinámica externa y muy conocido por todos nosotros son los huaicos. Los huaicos son fenómenos naturales, ¿sí?, que a diferencia de los deslizamientos, desliza poca cantidad de suelo, pero es muy agresivo y destructivo. Observa el siguiente video. En el proceso en donde las familias buscan un espacio donde vivir, es que comienzan a poblar las laderas de los cerros. Las laderas, naturalmente, tienen una pendiente o inclinación natural. Cuando las familias comienzan a consolidar sus viviendas en estas laderas, comienzan a alterar esta inclinación natural de la ladera del cerro. Cuando esto sucede, el cerro o el material que conforma la ladera del cerro va a intentar regresar a su pendiente natural, cosa que no se le permite mediante la construcción de muros de contención. Este no es un fenómeno natural, más bien es un fenómeno generado o un evento generado por el propio hombre. El cambio de la pendiente natural por una pendiente artificial, la cual es sustentada a través de muros de contención o pircas. En épocas de lluvia en la sierra, los ríos de la costa incrementan su caudal. Este incremento genera erosión o socavación en las márgenes laterales de los ríos, generando importantes daños a las viviendas ubicadas en estas márgenes. Miren la figura.
El hundimiento de los suelos es un fenómeno natural de suelos blandos. Cuando una familia construye su vivienda en un suelo blando y no toma las previsiones del caso, lo que se va a producir es un hundimiento del suelo generando daños a la estructura de la vivienda. El hundimiento del suelo es un fenómeno natural. La ubicación de viviendas sobre suelos blandos es un evento provocado o producido por el ser humano. Ahora veamos algunos peligros hidrometeorológicos. Estos peligros también son provocados por fenómenos naturales. El fenómeno del niño. Ahora veamos algunos peligros hidrometeorológicos. Estos peligros también son provocados por fenómenos naturales. El fenómeno del niño es un fenómeno natural que se produce periódicamente en la costa del Perú. Este fenómeno consiste en el calentamiento de las aguas del mar. Este fenómeno genera el incremento de producción de nubes, las cuales generan lluvias intensas tanto en la costa como en la sierra, incrementando los caudales de los ríos y generándose inundaciones por los desbordes de estos. Flotantes en diversas zonas del Océano Pacífico ecuatorial, con información que recopilan los barcos y aviones comerciales. ¿Y por qué es importante eso? Porque esa información y datos nos permiten conocer las condiciones del océano, cómo varía la temperatura del mar, cuál es la intensidad de las corrientes marinas, cuál es la dirección y la intensidad de los vientos. En realidad, el fenómeno del Niño no solo tiene efectos negativos, también tiene efectos positivos, y se manifiestan con la aparición de otras especies de peces en el mar peruano. Se regeneran los bosques secos en la costa norte. Aparecen verdes praderas que benefician a la ganadería. Se recargan los acuíferos o aguas subterráneas, y las heladas son menos intensas en la Sierra Norte y Central. ¿Y los efectos negativos? Acelera el retroceso de los glaciares o nieves en las montañas. Se pierden cultivos agrícolas por inundaciones. Disminuye la producción de algunos cultivos, como el mango, la papa, entre otros. Se destruyen las carreteras. Hay muertes de pelícanos, lobos marinos y otras aves guaneras. Se incrementan enfermedades como el cólera, el dengue, la malaria, entre otras. Se aleja la anchoveta a zonas más profundas o migran los cardúmenes hacia el sur. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Las lluvias son fenómenos naturales que pueden presentarse de manera muy intensa. Son muy peligrosas cuando se dan en zonas donde no se producen comúnmente este tipo de lluvias. Un caso de este tipo fue Lima en el año 74. Se produjo una lluvia intensa generando inundaciones en las principales vías, como vemos ahí en la figura o en la fotografía, y generando flujos de lodo en las laderas de los cerros, generando estragos y daños a las familias ubicadas en las partes bajas. Prepárate, Perú, ante las lluvias intensas. Con las lluvias intensas que trae el fenómeno del Niño, debemos tomar acciones seguras. En tu vivienda, revisa y prepara el techo. Hola, vecino. ¿Qué está haciendo? Coloco sacos de tierra o arena en los accesos
para evitar el ingreso de agua por la lluvia. Es una buena medida de preparación. Organízate con tus autoridades para establecer un sistema de alerta temprana. Aléjate de laderas y cauces de ríos. Si conduces, disminuye la velocidad y no te detengas en zonas donde fluye gran cantidad de agua. Gobierno del Perú. Las inundaciones son fenómenos naturales que se pueden dar en ríos, lagos, por efectos de lluvias intensas y en zonas cercanas al mar por efectos de mareas, afectando a las viviendas ubicadas en las zonas adyacentes o zonas denominadas como zonas inundables. Las inundaciones se producen luego de fuertes precipitaciones o por el derretimiento de una intensa nevada. Se pueden distinguir tres tipos. El primer tipo se produce por un desborde. Luego de fuertes precipitaciones, un río puede salir de su cauce, inundando valles enteros alejados de la zona de lluvias. Los tributarios pueden aumentar el caudal de agua, empeorando las inundaciones río abajo. El segundo tipo de inundaciones resulta de la acumulación de agua en las cuencas. Bajo condiciones climáticas normales, la mayor parte del agua de lluvia es absorbida por el suelo y confluye con la napa freática. Pero cuando el suelo está saturado, el agua se acumula en las zonas más bajas. El tercer tipo de inundación se debe a la creciente urbanización de las zonas inundables. El agua sube mediante los desagües en las zonas más bajas. La construcción de edificios y superficies impermeables como el concreto empeoran este fenómeno. Menos agua puede ser absorbida por el suelo, sobrecargando las alcantarillas. Las sequías es la escasez de agua que afecta el consumo humano, la ganadería o la agricultura. Veamos el siguiente video que nos explica los distintos tipos de sequía que podemos observar. Intervención y mala administración del ser humano se denominan realmente como escasez, y las generadas por causas naturales son las llamadas sequías. Se sabe que una sequía no tiene el mismo impacto para un agricultor, un observador de fauna o una persona que vive en la ciudad. Es por eso que hay distintos tipos de sequías que se identifican según su causa, basándose en variables como la humedad del suelo, el escurrimiento y la precipitación. La sequía meteorológica se refiere a un periodo en el que la cantidad de lluvia es significativamente menor que la normal o incluso es nula. La sequía agrícola es cuando esta falta de precipitación
comienza a tener afectaciones en el sector agrícola, cuando la humedad del suelo se reduce y repercute en los cultivos, que necesitan del agua contenida en el suelo para crecer sanos. Hablamos de sequía hidrológica al haber una disminución de los caudales naturales, por ejemplo, cuando en un río fluye menos agua de lo normal o cuando el nivel del agua en lagos y lagunas disminuye. En cuanto a la sequía hidrogeológica, se refiere a una reducción del agua almacenada en los acuíferos ubicados en el subsuelo. Finalmente, se conoce como sequía socioeconómica al conjunto de consecuencias negativas que tienen el resto de los tipos de sequía en las actividades económicas y sociales del ser humano.